El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarles: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías ni Elías el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien a quien ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. Tomemos asiento. Hoy es el domingo de la alegría y San Pablo decía: alégrense. Y en la carta dice: alégrense. Y qué difícil pedir alegría, qué difícil pedir alegría en medio de tanta tribulación, en medio de tanto problema, en medio de tanta adversidad. Y está muy bueno porque San Pablo, como apóstol, y todos los cristianos eran perseguidos, igual que fue perseguido Juan el Bautista. Cuando los judíos en el Evangelio envían sacerdotes y fariseos a preguntarle quién era y por qué bautizaba, no era para informarse, era para ver si le podían bajar la caña, y eso fue lo que hicieron. La cabeza de Juan el Bautista terminó cortada en una bandeja. Entonces, esto es para que entendamos que la alegría cristiana no tiene que ver con la diversión, no tiene que ver con el bienestar, sino con la certeza de lo que dice San Pablo y de lo que dice Juan el Bautista: el Señor está cerca, el Señor está aquí. Yo soy, dice Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. ¿Y por qué la voz del Bautista clama en el desierto? Porque la significación bíblica del desierto es el lugar donde todo
comienza. La alegría del cristiano se basa, entre otras cosas, en que el Señor está cerca. Eso se traduce en que Jesús está siempre con nosotros, por más mal que la estemos pasando. Dice en otro pasaje bíblico, dice San Pablo, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por muy difícil, por muy ardua, por muy dolorosa que sea nuestra situación, nosotros podemos pedirle al Señor la alegría. Y esa alegría consiste en su presencia. El Señor viene. El Señor viene y está. Solamente le tenemos que abrir la puerta y pedir que esa sea nuestra alegría, a pesar de que afuera esté todo mal. Nada ni nadie nos puede robar la alegría de que Jesús esté con nosotros y en nosotros. Y esa es la primera gran buena noticia de este domingo de la vela rosa, de este domingo en que prendemos la vela de la alegría. ¿Por qué clama Juan Bautista en el desierto? Porque el desierto es el lugar donde todo comienza. En el desierto comenzó la liberación del pueblo de Israel. En el desierto se anuncia primero la llegada del Mesías, la llegada de Jesús. El desierto es el lugar donde todo vuelve a empezar. ¿Y eso qué quiere decir? Que a pesar de todo, yo, vos, nosotros, siempre podemos volver a empezar. Eso es el Adviento. La venida de Jesús nos da la alegría. Pidamos primero la alegría del Evangelio, la alegría de que Jesús está en nuestras vidas y de que siempre se puede volver a empezar. Lo segundo que nos dice San Pablo en la lectura es: no nos preocupemos, oren sin cesar. Siempre tenemos la oración como recurso. Siempre tenemos a Jesús, a la Virgen, a Dios, dispuestos a escucharnos. Ahora uno se pregunta, ¿cómo orar sin cesar? ¿Cómo rezar sin parar? Si tenemos un montón de cosas que hacer en el día. Cuando hablamos de rezar sin parar, hablamos de estar siempre buscando la comunión con Dios. No se trata solamente de estar todo el día con el rosario, ni de estar todo el día en misa, ni en una actitud de oración, que ojalá lo pudiéramos hacer, porque es muy enriquecedor. Pero no, la verdad es que no lo podemos hacer a eso, pero sí podemos estar todo el día en oración. Podemos usar recursos prácticos para orar sin cesar. Por ejemplo, si yo tengo un anillo, una medallita bendecida con la Virgen, con algún santo, puedo hacer esto. A lo largo del día puedo hacer esto y de esa manera estoy rezando, estoy recordando. Puedo usar las jaculatorias, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esas son cosas prácticas que yo puedo hacer. Puedo recitar, como si fueran unos mantras, puedo recitar pasajes de la Biblia, pero también puedo tener una actitud de apertura a Dios. A otra cosa que puedo hacer que me dio una idea esta mañana leyendo es, por ejemplo, la señora que escribía el artículo era una mujer. Dice que ella reza el rosario por partes a lo largo de todo el día. Entonces a la mañana reza un misterio, mientras va a pasear al perro va rezando otro misterio, después reza otro, y así. Pero más allá de esos consejos prácticos, va por el hecho de mantener todo el día la comunión con Dios. Pensar en Jesús,
Pensar en Dios también es rezar. Y si no, cualquier cosa que yo estoy haciendo, por ejemplo, yo puedo bendecirla y ofrecerla como oración y sacrificio. Por ejemplo, voy a hacer la comida, Señor, voy a hacer la comida, te ofrezco esto de cocinar como oración. Señor, voy a hacer mi trabajo, voy a darle clase a mis estudiantes. Señor, te lo ofrezco como oración. Ofrecer el trabajo como oración, cualquier cosa que sea, también lo puedo hacer. También puedo ofrecer el sufrimiento como oración. Señor, esta enfermedad que tengo, te la ofrezco como oración y sacrificio. Lo uno al sufrimiento de tu cruz. Cuando nosotros estamos sufriendo, tenemos la oportunidad de ser empáticos con el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz. Entonces podemos unir ofrecer nuestro sufrimiento como oración y de esa manera nos estamos conectando con Jesús. Pero siempre hay formas de estar en permanente oración y de cultivar esa alegría. Entonces, primero, la alegría de estar en Jesús. Lo segundo, orar sin cesar. Y lo tercero, que Jesús sea el centro, que Jesús sea lo primero en mi vida. En este evangelio, Juan el Bautista aclara muchas veces que él no era Jesús. Él le preguntaban si era Elías, porque es cierto, la vida de Juan el Bautista es muy parecida a la del profeta Elías. Él le preguntaba si era el Mesías y él no solamente aclara que no, sino que él insiste que no. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, con su vida ejemplar, no tuvo pecado, con su predicación, con su ejemplo de vida, tenía gente que lo seguía. Tenía gente que lo seguía como maestro. Pero ¿cuál es el problema de seguir un maestro? Que a veces seguimos al maestro humano y no a la enseñanza. Por ejemplo, el otro día un sacerdote explicaba que, por ejemplo, hay gente que tiene un cura favorito, porque le gusta cómo da la misa, porque le gusta cómo predicaba el evangelio. Y contaba este sacerdote que una señora le había preguntado si estaba bien o mal tener un sacerdote favorito. Y el cura le dijo que no está mal. No está mal. Yo mismo, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, de leer o de estudiar para hacer las prédicas, yo también elijo escuchar a algunos sacerdotes y a otros no. Yo mismo hago eso. ¿Cuál es la idea? Que nosotros siempre, que sea una vía para acercarnos a Jesús. Muchas veces desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas y ponemos en el centro de nuestras vidas personas, cosas. ¿Y qué pasa? Que las cosas se gastan, que las personas fallan. Del trabajo, a veces hay gente que se agarra de su trabajo. El día que te echen de tu trabajo, y no porque no haya sido eficiente, el día que te echaron, hay gente a la que le echaron del laburo para acomodar a la prima del jefe o porque querían buscar a alguien más joven. Y hubo personas que además de perder su fuente, no solamente perdieron su fuente de dinero, sino que hubo gente que no supo hacer otra cosa en su vida que trabajar. Y cuando vos cuando vos pones en el centro de tu vida a algo que no sea Jesús, hay un problema. Que cuando las amistades te fallen, que cuando tu familia no te responda como esperabas, que cuando del trabajo te echen, pusiste en el centro de tu vida eso, endiosaste eso, ¿y qué te queda? En cambio, si yo pongo a Jesús en el centro de mi vida,
eso no pasa, me dura hasta la eternidad. Entonces, en este tercer domingo de Adviento, tan cerca de la Navidad, la invitación es a la alegría, a la oración sin aflojarle, a la oración perseverante y a no equivocar el camino. Como decimos en la canción de la bendición del Santísimo, no pongas los ojos en nadie más que en Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él tiene que ser el único ser. Que así sea. Amén. Amén.